Bueno, hemos tenido una lectura en Efesios. No sé si habéis prestado atención. Es un texto tremendo, dice muchas cosas. Yo quisiera centrarme hoy en dos o tres. Pero empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición a Dios, una exaltación del apóstol. Luego dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo no sé si tú has leído alguna vez esto y qué sacas tú de aquí. Pero esto es tremendo, porque nos dice que nos bendijo con toda bendición, no con unas cuantas, no con unas pocas bendiciones, sino con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No sé si a veces la Iglesia es consciente, si nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos. Lo que pasa, hermanos, es que yo creo que nuestro real problema es que estamos a veces tan apegados y tan atrapados por las cosas materiales de este mundo, que es como el que, no sé, como el que camina siempre mirando para abajo. Sí, ve lo que tienes aquí, pero no ves lo que está más allá. Y a veces uno tiene que levantar la mirada, uno tiene que cambiar de perspectiva. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Porque una de las cosas, incluso a veces ha habido hasta peleas entre cristianos, porque no sé si habéis alguna vez escuchado, bueno, ¿y por qué todo este jaleo y el pecado y el mal? Si Dios podía fácilmente haber hecho, pues que Adán, por ejemplo, pues que no pecara, ¿no? Si además Él es tan poderoso, ¿por qué el pecado? ¿Qué sentido tiene el pecado, no? ¿Y por qué Dios permitió que Adán pecase? ¿Y qué pasa con nosotros ahora? Que se supone que hemos aceptado al Señor, pero todavía está la tentación ahí de caer, ¿no? Entonces, hay seguridad en la salvación y a veces nos metemos en unos líos y en unas historias tremendas. Cosas que, por cierto, la propia Biblia dice que no nos corresponde a nosotros. Porque, sin ir más lejos, en el principio del libro de los Hechos, los discípulos le preguntan a Jesús: bueno, ¿vas a restaurar el reino ahora y ya nos vamos a ver todos felices y contentos y Israel va a copar toda la tierra y se va a ser dueño de todo? ¿Y qué le dice el Señor? Le dice: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni los acontecimientos, porque eso solo el Padre lo puso en su potestad. Solo le corresponde a Él. Pero, hermanos, ¿Dios nos podía haber creado robots? Sí, nos podía haber creado robots. Igual que hoy hacemos, por ejemplo, con todos los robots estos que hay, que cada vez se parecen más humanos, pero están programados por el hombre.
Pero si Dios te hubiera creado robot, serías un robot. Pero ¿y si Dios quiere otra cosa? ¿Y si para Dios, en contra de lo que para el mundo, que el mundo parece, todas las batallas políticas, las guerras que hay es por dominar el mundo, hacerse dueño incluso de las personas? Pero ¿quién es el príncipe de este mundo? ¿No es alguien que se llama Satanás? Sí, Satanás. Él obliga y fuerza a la gente. El Señor dice, cuando observáis, le dice a los discípulos, los reinos de este mundo, veis que los reyes, los gobernadores, lo que hacen es enseñorearse y utilizar a la gente para su bienestar. ¿Pero qué dice el Señor entre vosotros? ¿Va a ser de la misma manera entre vosotros? Entre vosotros no será así. Es más, el que quiera ser el más grande tendrá que hacerse el más pequeño. O sea, en el reino de los cielos, las cosas funcionan justo al revés de cómo funcionan en este mundo. Y si aquí lo que Satanás quiere es esclavizar a la gente, obligarla, para Dios es lo contrario. Para Dios es importante que tú seas libre, que tú tomes decisiones libremente, en base a lo que tú crees que tenga que ser. Lo que ocurre también es que la palabra libertad no significa lo mismo para nosotros o para el Señor que para el mundo, digámoslo así, para Satanás. Porque en el mundo, ¿tú qué entiendes por libertad? Normalmente lo que entendemos por libertad es hacer lo que nos dé la gana, esté bien o esté mal. Y si hoy quiero pecar, pues peco. Y si se me apetece hacer cualquier cosa, aunque incluso perjudique a otra persona, pues lo hago. Y cada vez más el mundo va así. Cada vez más rivalidad, cada vez más violencia. En lugar de respetar al otro, si lo tengo incluso ya hoy, se mata a una persona como el que se toma un café en la esquina. Pero en el Señor la libertad no es eso. Si la libertad fuera poder hacer lo que te dé la gana, sea bueno, sea malo, no sé si lo has pensado, pero en ese caso Dios no sería libre. Porque Dios puede hacer el mal. Poder puede, pero lo hace. Luego, Dios no es libre en el sentido que el mundo predica, porque Él se sujeta, hay un fruto del Espíritu Santo que se llama, a mí me gusta mucho como lo dice en el español castizo de siempre, el temple, pero que para que modernamente, como hemos perdido tanto, se entienda, se traduce por dominio propio. Y como es un fruto del Espíritu, Dios tiene dominio propio, tiene tan dominio propio de sí, que incluso aunque a veces le provocamos a ira, porque hay una ira santa, una ira justa, no puede ser tú justo, por ejemplo, ver injusticia y quedarte pasivo.
si eres justo, se levanta algo dentro de ti cuando estás viendo que están haciendo una injusticia. Y al Señor le pasa igual, según lo que nos enseña la palabra. ¿Pensamos que el Señor es inmune o pasivo a lo que está pasando en el mundo? No, hermano. Dios tiene paciencia y misericordia, que es otra cosa. Ahora hablaremos. Pero ¿por qué es necesario que venga un juicio? ¿Por qué llegará un momento en que Dios dirá, se acabó, hasta aquí llegó mi paciencia y ahora vamos a ajustar cuentas? Porque eso va a venir. Y va a venir porque es necesario que venga, porque Dios es justo. Y tiene que hacer justicia. Pero mientras, Dios ha abierto un periodo de tiempo que solo Él sabe, en el que Dios está derramando su gracia, que es de lo que hoy fundamentalmente quiero hablar. Pero quiero dejar claro esto, hermanos, porque si no entendemos realmente de qué estamos hablando y de qué nos habla la Biblia, nos liaremos en nuestra mente. La libertad de la palabra del Señor no es la libertad del mundo. La libertad de la palabra del Señor podíamos resumirla diciendo que es que nada te impida hacer las cosas de forma santa y justa. Tú eres libre, por eso dice, conoceréis la verdad si permanecéis en mi palabra, y la verdad te hará libre, porque cuando tú sirves a la verdad y cuando la verdad está dentro de ti y es el marco en el que tú te mueves, nada te puede impedir que tú hagas lo que tienes que hacer. Porque la verdadera libertad consiste en poder decir lo que decía el apóstol Pablo: quiero hacer, pero no puedo. Porque encuentro que dentro de mí, en la carne, habita el mal, pero mi espíritu y mi conciencia dentro quiere hacerlo. ¿Quién me librará? Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es la obra del Espíritu Santo. Pero entendiendo esto, que la libertad a la que Cristo nos lleva no es la libertad del mundo, es otra cosa. Es una libertad de poder moverte libremente sirviendo a lo justo. Eres siervo de Dios, pero no eres siervo del mundo. Y el mundo no puede, porque Dios en ti es poderoso. No dice en otro sitio: esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Aleluya. Pero bueno, todo esto es para entrar a donde ya quiero ir, que es a la gracia. Como he dicho, a veces nos liamos en discusiones que no nos llevan a ningún lado, si ya estamos como robot o no somos robot. No nos liemos con eso, atendamos a lo que la palabra de Dios dice. Y hoy vamos a descubrir algo. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué la Iglesia? ¿Para qué nos ha salvado Cristo? A veces pensamos que nos reunimos incluso en la Iglesia. ¿Qué sentido tiene la Iglesia? Si el Señor ya nos ha salvado y ya todo está hecho, incluso podríamos decir, ¿por qué no nos vamos ya directamente con el Señor? ¿Qué pintamos aquí? ¿Algo hay entonces? Claro que hay algo. Yo siempre le digo a la gente cuando se hace la famosa oración
de aceptar al Señor, le digo, ten presente una cosa, no has llegado a ningún sitio. Lo que has hecho es empezar un camino nuevo. Para que mucha gente no se confunda. Hay gente que ni siquiera entiende que en Cristo vengan pruebas o que en Cristo puedas estar triste. Pero bueno, ¿qué sentido a veces de la espiritualidad tenemos? ¿Cómo estaba Cristo en Getsemaní? ¿Tocando las palmas? ¿No es Cristo el que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte? Creo que es Cristo el que lo dice. Y ahora yo pregunto, ¿en ese momento Cristo dejó de ser espiritual? ¿No dice el mismo Cristo, llorad con los que y gozaos con los que se gozan? Porque la vida, hermano, no siempre no es encefalograma plano. Cuando tú ves en el monitor en un hospital el encefalograma plano, quiere decir que estás muerto. En la vida a veces hay luchas. En esta vida, claro. Otra cosa será cuando estemos arriba con el Señor. Y el gozo no es la alegría bullanguera de... Habrá veces que estés, pues triste, digámoslo claramente, que a la vida te haya golpeado y has dejado de ser cristiano porque la vida te haya golpeado. No. Ese es el error. Que lo que convertimos es la palabra de Dios como en una especie, no sé, como una pastilla que te tomas para quitarte la depresión. Y los tiros no van por ahí. Pero entonces, ¿de qué se trata? Hermanos, como he dicho antes, Dios, entramos a veces en terrenos de Dios que no conocemos, pero nos dejamos lo que sí Dios nos ha dejado. La salvación, entendiendo por salvación no ir al infierno, no es más que una parte de todo el plan de Dios. Y ni siquiera puede que sea la parte más importante, con ser importante. Pero como he dicho, para Dios, por ejemplo, la libertad es importante. Entonces Dios va a trabajar dándote libertad. Pero para Él, que no hay nada imposible y que quiere que tú no te pierdas, no solamente que no te pierdas, que tú vayas más allá, ahora lo diré. ¿Qué ocurre? Que Dios, que además conoce las cosas de antemano ha preparado un plan. ¿Tú sabes cuál es el motivo de que tú estés aquí hoy? Y yo, y de toda la Iglesia Universal. Pues te lo dice. Dice, bueno, vamos al primero que me he quedado ahí, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde está la bendición? ¿Está aquí? No, en los lugares celestiales. Luego, si tú quieres la bendición, ¿a dónde tienes que ir? A los lugares celestiales. Si tú buscas tu bendición aquí en lo material, ¿qué dice el Señor? Vosotros no hagáis como la gente del mundo, no estéis ansiosos que comeremos, que vestiremos, que esto. Tú estás en lo material, te estás olvidando de lo fundamental. Yo sé, dice vuestro Padre Celestial,
de qué cosas tenéis necesidad antes de que me las pidáis. Yo lo sé. Yo sé que tenéis necesidad de comer, que tenéis necesidad de vestiros, de no pasar frío. Sé que tenéis todo eso. Déjame eso a mí. Y tú busca, ¿qué? El reino de Dios. Pero nosotros, ¿qué hemos entendido? Voy a obsesionarme por ganar más, por tener más, y luego el resto del tiempo y de mis energías las dedico a las cosas del Señor. Y luego dice, ay, pues no me salen las cosas. Ay, ¿qué me pasa? Examina tus prioridades. El Señor dice, buscad primero el reino, porque las demás cosas os serán añadidas. Confía en tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la bendición no está aquí abajo. Es más, voy a intentar para que me entendáis bien. Esto es tan importante que no solo a nivel individual, hasta las naciones caen en este error. Cuando tú olvidas lo importante que es lo espiritual, lo que rija tu vida sea la palabra del Señor y la espiritualidad correcta basada en la verdad de Cristo, y te dedicas a lo material, al final pierdes lo material y lo espiritual, las dos cosas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la sociedad cuando la sociedad... En Europa tenemos un claro ejemplo. Cuando en Europa vino la reforma y hubo grandes avivamientos, sobre todo el norte de Europa, creció hasta en lo material. Hubo riqueza, la gente vivía, tal. Más se aleja la gente de Dios. ¿Qué está pasando en Europa? Tú mismo examínalo. ¿Y qué pasa también a nivel individual en nuestras vidas? Yo me acerco a Dios, busco de verdad a Dios y mi vida se enriquece. A veces incluso hasta en lo material, no necesariamente. Porque Dios no nos llama a todos a lo mismo. Ahora, como está escrito por el rey David, ninguno de sus hijos mendigará pan. Puede que Dios no te dé castillos, puede que Dios no te dé un Rolls Royce, pero para comer no te va a faltar. Pero lo importante, hermanos, no es lo material, es lo espiritual, porque lo espiritual, y espero que entiendas esto que te voy a decir, lo espiritual marca hasta lo material. Cuando lo espiritual está correcto, también viene bendición espiritual. Pero si lo espiritual no está correcto, a veces ni siquiera las riquezas materiales funcionan. Y desde luego, si solo prosperas en lo material, también examina el mundo cómo va. ¿Cuánta gente con millones, con tantos millones que ni siquiera los puede contar de lo que tiene en el banco, que le servirían para vivir varias vidas? ¿Y cuánta de esa gente está amargada, haciendo barbaridades y a saber cómo van a terminar? La riqueza material no es garantía de nada, hermano. Lo espiritual es lo importante. Y todos, hermanos, que era lo segundo que quería entrar en profundidad, todos tenemos cosas. A veces son traumas, a veces desde la propia niñez, decepciones, engaños que hemos vivido,
frustraciones. De esto se habla poco, pero seguro que cada uno de vosotros, incluso si os digo examinaos, tenéis algo en vuestra vida que os hubiera gustado, pero que nunca habéis tenido. Que hubierais querido alcanzar, pero que nunca habéis alcanzado. Y a veces Satanás, que es un especialista, te lo recuerda y te lo trae a la memoria. Ay, si tú en el fondo... Porque está el pecado, pero la Biblia habla de otra cosa, que no es el pecado, que es el peso. Arrastramos cosas. Y también alguna vez puede que hayamos dicho, Señor, ¿por qué tuve que vivir esto? ¿Por qué no me paraste? ¿Por qué no lo impediste? Y no nos damos cuenta que en el caso de los que están en Cristo, otra cosa es los que no están. Eso es un foco de bendición. Tú me dirás, César, te has vuelto pirado, ya te has vuelto loco. No. Hay misterios. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos, os lo recomiendo que os lo leáis. Una de las cosas que se dicen es, todos estos no alcanzaron lo que esperaban, proveyendo Dios de algo mejor para que además no fueran completados sin los que van a venir. Pero no alcanzaron lo que esperaban. Moisés, el gran siervo de Dios, no entró en la tierra prometida. Podríamos decir, ¿por qué, Señor? Por una equivocación tan tonta. Un siervo fiel que tú mismo dijiste que era fiel en toda tu casa, que tú lo escogiste y que tú tal, y por una tontería no puede entrar. Te voy a decir una cosa, hay muchos misterios en la palabra y nos llevaría demasiado tiempo. Pero te voy a decir una cosa para que lo medites. Dios no te valora tanto por lo que tú haces por Él, sino por lo que tú eres capaz de perder por Él. Porque el mayor amor es la mayor entrega. Ahí fue Cristo por amor a nosotros. Entonces, un corazón que está dispuesto a perder por ser fiel a Cristo es un corazón que realmente ama al Señor. Y Cristo lo ve. Y como Cristo lo ve, lo tiene en cuenta. Tú sabes que hay un versículo que dice, yo he puesto tus lágrimas en mi redoma. La redoma es como un frasquito que las mujeres, sobre todo orientales, en la época del Señor tenían costumbre de colgarse y eran un perfume con una costumbre muy bonita. Cuando se casaban, derramaban ese perfume, lo abrían y lo derramaban sobre su esposo en señal de entrega y de amor. Y el Señor dice, yo he puesto tus lágrimas. ¿Qué te está diciendo el Señor con ese versículo? Te está diciendo, tus lágrimas para mí son como un perfume de caro precio. Y las tengo guardadas. Y yo limpiaré todas tus lágrimas
cuando estemos juntos. Entonces, hermanos, la verdadera bendición, acordaos que siempre os digo, el verdadero cristiano tiene que tener los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. Entonces, las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Cuando Cristo muere y se rompe el velo del templo, no solamente paga por tus pecados. La señal de que se rompe el velo quiere decir que tú vas a tener entrada al lugar santo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que aparte de ser limpio y renovado por el Espíritu Santo, tú vas a tener un trato especial, un privilegio en Cristo que no tiene la gente del mundo, que es poder tener un trato con Dios de una forma especial. Y lo más importante, Dios te va a tratar a ti de una forma especial, por causa de Cristo. Porque Cristo lo ganó para nosotros, no solo el librarnos del infierno. Cristo ganó, dice que bajando llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ya no estás cautivo ni del pecado, ni de Satanás, ni de nada de este mundo. Ahora eres libre en Cristo Jesús. Y lo que Dios te llama es, no te confunda, busca las cosas celestiales, las bendiciones espirituales. El problema es que tú tienes demasiado puestas las cosas y la mira en las cosas de este mundo. Levanta la vista. Levanta tu mirada, mira al cielo, mira al Señor, búscale y sus bendiciones. Y el Señor va a obrar. Él conoce todos tus defectos, lo que he dicho antes, todas tus frustraciones, no solamente el pecado. Y Él te va a dar respuesta a cada una de esas cosas. Te la va a dar. Pero, ¿qué hay que hacer? Buscarle para que Él te pueda ministrar, para que Él derrame su gracia en tu vida. El tratamiento, cuando tú vas a un médico, el médico te dice, bueno, sí, usted tómese esta medicina, haga esto, haga lo otro. Si tú confías, porque Él sabe, ¿no? Pues le harás caso. Pero aún en el mundo vemos mucha gente que no hace caso al médico y se queja. Ay, pues a mí no me funciona, ¿no? Pero te la has tomado, no me la he tomado. Pero has hecho lo que... No lo he hecho. ¿Y cómo espera que te funcione? Pues con el Señor pasa igual. El Señor te dice, confía, hijo mío, confía, ten fe. Permanece en mi palabra. Haz las cosas como yo te digo. ¿Las has hecho? Bueno, a veces, según me viene. ¿Y qué esperas? ¿Cómo esperas que te funcione la cosa si por aquí te entra y por aquí te sale? Chico, ¿quieres de verdad cambios? Pon las cosas en marcha. Porque Dios ya tiene preparado de antemano. Desde antes de la fundación del mundo, nos dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios, vamos a seguir al siguiente, dice, habiéndonos
en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fijaos toda la información que nos está dando ahí. Está diciendo, Dios nos ha adoptado como hijos para que seamos santos y sin mancha, y nos ha dado un destino previo. ¿Cuál es el destino previo? Que seamos santos y sin mancha conforme a Jesús. Ese es nuestro destino, esa es nuestra meta. Ay, Señor, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Yo no puedo. Si no eres tú, soy yo, es mi gracia en ti. Lo único que te pido es que te dejes trabajar, que actúes con fe. Yo lo hago. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo no te pido que tú hagas nada, ya lo sé. Por eso el apóstol Pablo dice, lo que he descubierto, la gran verdad, es que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Me he abandonado completamente. Le he dicho, Señor, toma control. Aquí estoy. Y el Señor empezó a trabajar, bum, 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 y iba creciendo. Iba creciendo Cristo en él, pero él se daba cuenta que él menguaba. Pero no menguaba de una forma rara, ni satánica, no, menguaba porque más te llenas del Señor. Más Él habita en ti, más esa paz, esa santidad, esa gloria habita en ti. Es que todo lo demás te da igual, te importa un pimiento. Si estoy con Cristo, ¿qué más me da? Porque Dios, hermano, y esta era otra de las cosas que quería para que no nos metamos en tantas elucubraciones. Dios saca provecho de todo. Dios, su mente, ¿quién la alcanza? ¿Quién es capaz de ver? Solamente conocemos lo que Él nos dice, lo que nos muestra. ¿Y qué nos muestra este texto? Que en lugar de decir, ¿por qué, Señor, tú permitiste que el hombre pecara? Pues tendríamos que decir, gracias, Señor, porque es verdad que fallamos y hicimos mal uso de nuestra libertad y Adán se equivocó. Pero gracias a eso, tú nos estás enriqueciendo, nos estás haciendo madurar, nos estás haciendo entender cosas que no entendíamos. Y al final, ¿qué va a pasar? Pues dice que Él nos ha adoptado hijos suyos por medio de Jesús según el puro afecto de su voluntad, es decir, por puro amor, sin ningún motivo, porque nos ama. Pero luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza, ¿qué es alabar? Exaltar. De la gloria, ¿qué es la gloria? El brillo, lo que se ve, lo que te embelesa, la belleza. ¿De qué? De su gracia. Es decir, dicho de otra manera, llegará un momento cuando Dios termine su obra y la gracia que ha obrado en todos nosotros y en nuestros hermanos alrededor de todo el mundo manifieste la obra completa de esa gracia, la gloria que esa obra y esa gracia va a despedir va a hacer que los cielos y la tierra le alaben. ¿Lo entendéis? Sí. Santo, 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 Señor, se canta en los cielos. ¿Os acordáis del pasaje de Apocalipsis? Porque tú te has entregado, porque la obra además es una obra de amor, porque todo sale, todo se basa, es que el Señor es tremendo, la sabiduría, la gloria de Dios. Porque nosotros cuando pensamos en gloria, ¿qué pensamos? En la parafernalia del mundo. Pensamos a lo mejor
en un rey con una carroza, con todas las tropas, con el oro y tal, y con no sé cuánto, y toda la parafernalia, y las joyas preciosas. ¿Tú crees que eso es lo que el Señor piensa cuando piensa en gloria? Lo podemos ver en la propia palabra. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos la noche antes de ser entregado? Padre, glorifica a tu Hijo como yo te glorifiqué a ti. Ahora les dice, el Hijo del Hombre será glorificado. Jesús, me estás dejando alucinando. Ahora, pero te van a escupir, te van a arrancar pelos de la barba, te van a destrozar vivo el pellejo con los látigos que te arrancan trozos de carne. Se van a burlar de ti. Y encima, finalmente, te van a crucificar como una piltrafa humana, colgado en un madero, desnudo totalmente y lleno de dolores, solo como la una. ¡Qué gloria hay ahí! ¡Qué gloria! No hay mayor gloria que la cruz. Por eso es nuestro símbolo. ¿Por qué? El mundo no lo puede entender porque el mundo no ve al Espíritu Santo ni a Dios ni le conoce. Pero el que ha sido tocado por el Señor sí. Porque cuando yo miro la cruz, yo no veo las barbaridades del hombre. Lo que veo es el amor de Jesús, la fe de Jesús, la paciencia de Jesús, el perdón de Jesús, la fortaleza de Jesús. Y eso es gloria. Porque en la cruz quien se glorifica no es ni el hombre ni el poder humano, es el poder de Dios. La gloria de Dios. Y cuando se vea la manifestación gloriosa, como dice Romanos, de los hijos de Dios, después de terminada la obra de la gracia de Cristo en nuestras vidas, seamos completados y seamos manifestados, lo que se va a ver es la gloria de Dios, se va a ver Dios en nosotros, Emmanuel. Y los ángeles del cielo le alabarán. Por eso somos para alabanza de la gloria de su gracia. Amén.